Muchas gracias, Cristian. Y en primer lugar, bueno, lo que planteabas recién a propósito de la pregunta que le formulamos a los televidentes, y hay varios mensajes. Hablan con sus hijos del tema drogas. Bueno, podemos leer alguno a esta hora, el de Natalí, que dice: naturalmente, mis hijos tienen 8 y 9 años y claro que les hablo del tema, sobre todo porque soy fumadora, dice Natalí, y cada tanto, bueno, también suelo consumir una cerveza, así que el tema está presente. Incluso veo una novela vieja en el cable que tienen un enfoque genial del tema de las drogas, cómo afecta tanto al adicto como a la familia y al entorno en general. Eliana dice: buenos días, tengo un niño de 7 y desde ya le informo sobre drogas, como lo difícil que están las cosas en las escuelas. Más allá de eso, en la sociedad en sí también está todo muy complicado. Es muy necesario hablarles, informarles y sobre todo escucharlos, y tenemos más mensajes que vamos a estar, bueno, comentando más adelante en el programa. A propósito del tema drogas, arranquemos también con las declaraciones del director nacional de la policía, Mario Lallera, que también estuvo comentando a propósito del ingreso del éxtasis en nuestro país, y efectivamente dice que en el último año se constató que en Uruguay se ha creado algo así como una ruta de ingreso de esta droga. En lo que va del año, para que se hagan una idea, solo en el aeropuerto de Carrasco ya se vienen incautando unas 70.000 pastillas de éxtasis. Vamos a escuchar al director nacional de drogas, de la policía, perdón, entre otras cosas. En 2016 se ha incautado en el aeropuerto Carrasco casi 70.000 pastillas de éxtasis. Y el año pasado fueron 30.000, en todo el año pasado. Este año ya llevamos casi 70.000. Las modalidades primero han sido a través de personas, de mula como se le conoce generalmente, a nivel público, que las traen de diferente manera ocultas en su equipaje, y ahora estamos viendo a través de esta última incautación en el correo la presencia de envíos con estas pastillas. Y claro, algo que depende directamente de la policía es el control de la oferta de la droga. Pero eso es un tema que estaremos también abordando desde lo legal en un rato nada más con el abogado Andrés Ojeda. Pero hablemos del consumo legal de estas pastillas en nuestro país y de una interesantísima iniciativa llevada adelante el domingo pasado en una fiesta en el Prado, donde los concursantes pudieron realizar un análisis de la pastilla que querían consumir para saber o no si estaban adulteradas. Una práctica que en Europa ya lleva unos cuantos años, pero es la primera vez que se realiza en nuestro país. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados para hablar sobre este tema. En primer lugar, a Diego Pieri, de la ONG Pro Derechos. Bienvenido, Diego. También a Nicolás Chirico, productor de la fiesta electrónica que tuvo la iniciativa de la fiesta a la terraza, e Iván Fornis, de Energy Control, que es esta organización que trabaja en España, pero también en toda Europa, a propósito del análisis de las pastillas. Arranquemos, Nicolás, por ti, que fuiste el organizador de la fiesta y que se te ocurre poder ofrecer a los que iban a participar de la misma, esto que es, bueno, en definitiva, analizar esa droga que estarían dispuestos a consumir. Contanos cómo surge tu preocupación al respecto. Bueno, nosotros a medida que fuimos creciendo en el evento, quisimos ir avanzando en el tema de seguridad del evento. Indudablemente, nosotros no podemos desconocer que hay consumidores y que había todo un tema relacionado con la seguridad de esas personas. Cuando pasa lo de Argentina, ¿no? Nosotros ya sabíamos cómo trabajan en Europa con estos chicos de Energy Control y con todo el tema del testeo, y bueno, nos acercamos a la Intendencia en una primera instancia, hablamos con Di Candia y con Julio Galzá, un poco preocupados por todo el tema y para plantearles la idea de traer a Energy Control para que haya realmente lo que sucedió, ¿no? Crear un testeo de sustancias en el evento. Ellos estuvieron de acuerdo, nos juntaron con los chicos de Pro Derechos, que son la herramienta ejecutora, que se pusieron en contacto con Energy Control y coordinaron todo el sistema. Bien, Diego, tú sos de la ONG Pro Derechos, que vienen de hecho trabajando en lo que tiene que ver con reducción de daños y consumo de drogas en nuestro país.
Sí, sí, hace aproximadamente 10 años que existe Proderechos y bueno, teníamos un pendiente de este tema de trabajar directamente la reducción de daños, sobre todo como nosotros la entendemos, y poder hacer análisis en las fiestas. Sobre todo porque hay que tener bien claro, como decía Nicolás, es que bueno, que las drogas están para quedarse y que tenemos que saber administrarlas y saber manejarlas con seguridad y también tener en claro que el 90% del consumo de drogas de tráfico ilegal, no son consumos problemáticos y que bien llevados con una cantidad de medidas pueden ser totalmente funcionales a una vida normal, digamos. Bien, igual después vamos a hablar también de las consecuencias del consumo de estas drogas, pero digo, ¿cuántas pastillas se terminaron estudiando en esta fiesta en particular y cuántas se encontraron adulteradas? Sí, se analizaron alrededor de 135 sustancias. Nosotros analizábamos mayormente pastillas, pero también ketamina, cocaína y LSD, el clásico cartón, la tripa. De esas 100 pastillas que se analizaron, más o menos, hay que aclarar también que 80 eran MDMA puro, ¿no? Eso es lo que se supone que tiene la pastilla y es la sustancia que la gente toma. Es una sustancia relativamente segura, digamos, que no genera grandes problemas. El único problema que es cuando el consumo se da muy continuo, deja de tener efecto. Pero sí, eran 3 tipos de pastillas. 2 que se encontraban bastante, que tuvimos unos 8 o 9 casos de cada una, que tenían una sustancia desconocida, cosa que bueno, que igual se da la alerta, podría llegar a ser una sustancia inocua, que no genere ninguna alteración, ningún problema. De hecho, no vimos ningún problema de salud vinculado al consumo de esas pastillas. Y una pastilla que era una única sola que apareció en toda la noche, la única que apareció, que se llama Winnie the Pooh. Aprovechamos, es una pastilla amarilla que tiene forma de oso. Aprovechamos si hay gente que la ve por ahí o algo, que sí, esa tiene una sustancia, ahí la estamos viendo, tiene una sustancia complicada que se llama MSPP, que genera problemas gastrointestinales, o sea, vómitos, diarrea, mareos, se le nubla la vista a las personas y de hecho la persona que había probado esa pastilla tenía ese cuadro y bueno, y teníamos todo el dispositivo para atenderlo, para derivarlos con la ambulancia, etc. Iván, tú trabajás ya hace muchos años con esto, que para nosotros es nuevo en Uruguay, y no deja de mucha gente todavía generar mucho prejuicio, mucha incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, pero al final con esto estamos fomentando el consumo de las drogas, o por el contrario, estamos enseñando en el consumo de las drogas. Te pregunto a ti por tu vasta experiencia, ¿no? Desde la organización Energy Control. ¿Qué se ha conseguido, digamos, después de tantos años de trabajo en las fiestas con este tipo de iniciativa? Pues sobre todo se ha conseguido crear conciencia en las personas que han decidido consumir para que, aun habiendo decidido consumir, cuiden su salud. Sigan unas pautas de consumo que les permitan que ese consumo no les lleve a tener problemas en su vida normal. Sobre todo si son consumos de tipo esporádico, que se dan en fin de semana, de vez en cuando, que no tienen por qué llegar a afectar a tu vida. Bien, ahora, pensado así, uno casi hasta que las podría pensar como inofensivas. Dice, bueno, un consumo cada tanto, pero la realidad es que son drogas que igual tienen sus efectos, lógicamente, en todo el sistema nervioso, que pueden tener, según el organismo también de cada uno, un efecto u otro. ¿Qué conciencia tenemos que empezar a generar también sobre esta pastilla que parece ser moneda corriente, al menos en algún tipo de fiestas? Hombre, por supuesto que evitar un consumo es la mejor medida para no sufrir una intoxicación o no tener los efectos negativos de las drogas. Pero una vez que la persona ha decidido consumir, por las razones que sean, pues es mejor que esa persona se informe y se le den pautas más seguras de ese consumo. No obstante, un consumo siempre puede tener sus riesgos y de hecho siempre los tiene. Pero entre llegar a tener problemas con una sustancia de tipo adictivo, de tipo psiquiátrico, o no consumir, hay un entremedias que se puede gestionar de otra manera. Claro. ¿De acuerdo? Porque además, vayamos también a explicar lo que es una pastilla de éxtasis. Es una pastilla que tiene sustancias y de cuando decimos pueden ser modificadas, pueden ser adulteradas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de cosas se le pueden agregar a esas pastillas que después pueden tener hasta un efecto mortal si uno no es consciente de lo que está consumiendo?
A ver, normalmente lo que estamos viendo es que llevan MDMA, éxtasis, ¿de acuerdo? Esa es la droga, éxtasis. Éxtasis es la droga, también llamada MDMA, metilendioximetanfetamina. Y a veces le ponen adulterantes, algunas veces son más tóxicos y pueden llevar a la muerte, como el caso que ha ocurrido en Argentina, que son pastillas que ya habíamos analizado por Europa, que llevan PMMA. Es una sustancia que la dosis tóxica está muy cerca de la dosis activa, y luego hay sustancias que no tienen por qué tener mayor peligro, como el MCPP, pero sí que pueden dar sensaciones o efectos desagradables a las personas cuando los toman. Y otras que podrían ser inocuas. El caso es que las adulteran para tener más ganancia. Claro, porque son drogas de laboratorio, son drogas químicas. Sí, por supuesto. Sí, sí. Que incluso a veces no se tiene control ni de quién la fabrica. Digo, voy a eso también, ¿no? Bueno, la más utilizada, por ejemplo, es la cafeína, que es una droga muy común, muy fácil de conseguir y no tiene ningún riesgo a nivel legal para las personas que lo venden o que lo trafican. Diego, cuando se planteó a los que iban a concurrir a la fiesta que estaba esta carpa donde se podía testear la pastilla, donde incluso había un lugar especialmente acondicionado por si se generaba un efecto en alguna de las personas que fuera negativo para su salud, ¿cómo se lo tomaron las personas que concurrieron a la fiesta? ¿Se acercaban sin problema? Quizás les daba vergüenza también, como esa aceptación de asumir que sí, que iban a consumir esa tarde. No, ellos nos consultaron sobre el anonimato, si no era para tomar un registro, pero manteniendo el anonimato de las personas, tuvo muy buena aceptación. Nos han impulsado a hacerlo. ¿Hay noción del consumo que hay en nuestro país de este tipo de drogas, del éxtasis? Sí, a nivel de prevalencia es relativamente bajo. Como sabemos, la droga ilegal, bueno, ahora ya ha dejado de ser ilegal, más consumida es la marihuana, ¿no? Siempre vienen en el tabaco y el alcohol como drogas más consumidas, con mucha distancia. Luego viene la marihuana, que un poco alrededor del 20% de los uruguayos mayores de 15 años han probado alguna vez en su vida la marihuana, ¿no? Y luego vienen, pero muy por debajo también, el consumo de cocaína y de pastillas de éxtasis y otro tipo de ¿Y es correcto drogas. asociarlo únicamente a fiestas de música electrónica o en realidad se puede dar en otro tipo de ambientes? Yo creo que está trascendiendo, pero sí, pero la gran parte del consumo de éxtasis se da en el entorno de música, de fiestas electrónicas y de todo tipo de Por un fiestas. tema de poder bancar, digamos, el ritmo que propone la música, o ¿cuál es el efecto buscado? Sí, yo creo que yo no estoy muy metido en el ambiente así de la música electrónica, pero yo creo que sí, que tiene una sinergia muy interesante el tema de la música, la fiesta, todas las horas que duran estas fiestas y el consumo de éxtasis. Genera como una combinación, digamos, como casi perfecta para el disfrute de gente, pero también aclarar que de la gente que va a las fiestas electrónicas, seguramente la mitad de las personas no consumen casi ninguna droga o consumen, bueno, de alcohol. Las legales. Sí, Bueno, en este caso sí. Lo que queríamos decir y aclarar, que ahora vamos a ir justamente al aspecto legal, porque a veces no queda claro, el consumo es legal. Lo que, por supuesto, no es legal es el tráfico de estas pastillas, y de hecho hay un control de la oferta que está haciendo de forma muy exhaustiva el Ministerio del Interior.